Buenas noches, licenciada y compañeros. Les voy a explicar sobre la corriente láser. Siguiente, Fabi. Fabi, siguiente. Ya. Primero, láser significa luz amplificada por emisión estimulada de radiación y está definida como una técnica que consiste en aplicar al organismo energía de espectro electromagnético. Y esto se va a dar a través de una luz para así, y para que este láser o esta luz pueda ingresar al organismo. Este espectro, pero significa, es el que va a designar las longitudes de onda de radiación que va a emitir la corriente. Entre las características biofísicas se encuentran cuatro características importantes del láser, que sería la coherencia, la monocromaticidad, la direccionalidad y la brillantez. En la coherencia, debido a que está compuesto por un haz de luz que está formada por fotones, estos se van a desplazar en un mismo plano y sus fotones son los que van a ir en una sola fase y tienen una luz polarizada. Y el láser que se va a concentrar en una sola luz va a ir en un punto determinado y a una determinada distancia de la piel y no debe ser pegado a la piel. Y la característica más importante de la coherencia es que los rayos que componen el haz van a presentar una ondulación que va a coincidir con todas las crestas y una superposición con una coordinación ordenada de las ondas entre sí. Y en la monocromaticidad, debido a que las va a constituir una emisión de fotones que van a viajar en una sola fase, va a quedar definida una longitud de onda por el único tipo de onda de la luz que va a emitir dentro de la región visible del espectro y que tiene un color específico. En la direccionalidad, el haz láser tiene una poca divergencia y es decir que al salir del cabezal va a mantenerse en un área, ya sea que está, ya sea irregular o regular, pero se va a mantener a una distancia muy superior a la de un haz de luz. Y en la brillantez, em, los láseres que emiten dentro del espectro visible tienen las características de producir un haz brillante por la monocromaticidad y también por la intensidad de la emisión concentrada en un área pequeña. También en las características se encuentran la frecuencia, que va a ser entre 1 a 20.000 Hz, pero es recomendado em, entre 1000 a 1200 Hz para aplicar hacia el paciente. Y en la intensidad va de 2 a 40 joules por centímetro cuadrado, pero también se recomienda alrededor de 15 joules por centímetro cuadrado. Es decir, que digamos, si es que vamos a utilizar en el dolor muscular, se puede utilizar un estándar de 2 a 4 joules por centímetro cuadrado. Y en el dolor articular puede utilizarse de 4 hasta 8 joules por centímetro cuadrado. Y en el proceso inflamatorio agudo, entre 4 a 6 joules por centímetro cuadrado. Y en el proceso inflamatorio crónico, entre 4 a 6 a 8 joules por centímetro cuadrado. Y en la reparación tisular, entre 8 a 12 joules por centímetro cuadrado. Ahora en el tiempo máximo podemos aplicar alrededor de 5 minutos. Siguiente. En la clasificación se va a encontrar el láser de helio-neón, que este va a proceder de la mezcla de el gas de helio y del neón y emerge en una forma de haz paralelo coliminado y muy fino. Se emite una banda roja con una longitud de onda de 633 nanómetros y es de una emisión continua, pero también puede hacerse pulsada. Y tiene potencias bajas entre 15, 17 y 20 milivatios y a lo mucho puede llegar a 50 milivatios.
En sus efectos se apoya a las transformaciones bioquímicas y a la síntesis de aminoácidos y las cadenas proteicas. También se encuentra el láser de dióxido de carbono, que este procede igual de la mezcla de estos dos gases y se emite una banda de infrarrojos con una longitud de onda entre 905 a 1006 nanómetros y es de una emisión continua, pero ese también puede hacerse pulsado. Tiene una potencia entre 0.1 a 10 vatios y también se debe aplicar en barridos, ya que si es que aplicamos en un solo punto puede generar algún tipo de lesión en el paciente, como las quemaduras. Y sus efectos se apoyan en el aporte energético de la electroquímica del organismo, que requiere para acelerar el proceso metabólico, eh, energis- enérgico y de la síntesis. Ahora también se encuentra el láser de arseniuro de galio, que es una clasificación del diodo, y este va a proceder del paso de la energía eléctrica a través del diodo, con una longitud entre 780 y 905 nanómetros, y la emisión es pulsada. Sus potencias son regulares entre 0.1 a 100 milivatios y se aplica mediante un cabezal de punta o también a través de un cañón con barrido divergente. En el diodo, este diodo que se va a aplicar al láser de arseniuro es un componente eléctrico que está formado por dos minerales de distintas características eléctricas y estos minerales que están compuestos que están puestos en contacto van a dejar pasar la corriente en un solo sentido. En las técnicas de aplicación em, se encuentra de manera estática o puntual, donde el dispositivo va a permanecer inmóvil durante la sesión y va a estar a una distancia, ya sea del dispositivo con la piel, de 2 centímetros. Y también va a ser mediante un diodo o un cañón. En el de barrido se va a desplazar el haz de luz del láser por toda la zona a tratar. Y esta técnica va a exigir al menos un poco más de tiempo para conseguir unos resultados positivos. Y también se encuentra en la técnica pincelado, que es una técnica mixta entre el puntal y el barrido, que va a consistir en aplicar a una distancia muy pequeña en milímetros de la zona que está afectada y realizando un leve movimiento a lo largo de toda la lesión. Y también es importante mantener el cabezal que estamos utilizando a 90 grados entre la piel dañada para así reducir la pérdida de reflexión. En los elementos de acople se encuentran de dos maneras, el cabezal y el cañón. El cabezal que está compuesto por el diodo, que junto a un sistema óptico va a tener una finalidad divergente del haz de luz. Y como se ve en la primera imagen, puede ser de manera del lápiz, que es puntual, donde la concentración de la energía la vamos a realizar en un punto exacto de la lesión y también se encuentra el de pistola, este igualmente es puntual, y el cabezal que ya es más extenso para regiones más grandes, y en el de cañón, el haz de láser se va a dirigir a una distancia por un movimiento automatizado de los espejos. Y este igualmente es para zonas más extensas del cuerpo que están dañadas o lesionadas. Y de acuerdo a la profundidad de la patología, si es que aplicamos este elemento de acople en la piel, lo tenemos que hacer a una distancia que no esté tan cerca de la piel para así no generar algún tipo de quemadura y además como tiene esa capacidad de penetración hacia diferentes tejidos, eh, si es que la vamos a aplicar de manera superficial, va a llegar hasta 5 milímetros y si es que lo hacemos de una manera profunda media, entre 5 a 20 milímetros.
y si va a ser de una profundidad ya más alta, va a ser entre 20 milímetros. Siguiente. En los efectos fisiológicos va a estimular la mejora de la microcirculación, también la proliferación celular a través del aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio, y también induce a la liberación de las endorfinas para ayudar a disminuir el dolor, y estimula a la mitosis para la reparación tisular. También va a estimular a la formación de la aceleración de las fibras de colágeno y las fibras elastinas, y también a la regeneración periférica de algún tipo de, digamos, nervio, pero después de una lesión. Y en los efectos terapéuticos va a estimular a la cicatrización de las heridas, también disminuye los procesos inflamatorios y fortalece la formación del callo óseo. También aumenta las amplitudes del movimiento articular, la relajación muscular. En las indicaciones está indicado para afecciones osteomioarticulares como ser la sinovitis, la osteoartritis, articulación temporomandibular, en la hemartrosis, en la bursitis, epicondilitis, en, la, en ligamentos lesionados, en la cervicalgia, cervicobraquialgias, en el dorsolumbalgias, también en hernias de disco, y en luxaciones y en esguinces, en hematomas también. Y a nivel de la afección dermatológica, es indicado para procesos ulcerosos, en varicosos, también para la cicatrización quirúrgica, la dermatitis, el acné, las quemaduras y en hematomas. Siguiente. En las contraindicaciones no podemos aplicar en pacientes que tengan algún tipo de hematoma reciente, también en pacientes que tengan marcapasos, en pacientes que tengan procesos agudos infecciosos, en procesos neoplásicos, en cardiopatías en etapas de descompensación, en hipertiroidismo, personas embarazadas, en epilepsia y en antecedentes de fotosensibilidad. En las consideraciones que debemos tomar en cuenta para aplicar el láser se encuentran que primero debemos estar tanto el terapeuta como el paciente protegido con las gafas para no generar algún tipo de lesión a nivel de los ojos, y debe haber una buena iluminación en el ambiente para disminuir el efecto de la irradiación accidental, y el paciente no debe portar ningún tipo de metal o joya, y se debe iniciar la emisión de láser hasta que el irradiador esté en el punto de tratamiento y casi en contacto con el paciente, pero no debe estar en sí en contacto con la piel, porque como les mencioné puede generar quemaduras. Y esto sería todo, Liz. Bien, María, muy claro. Gracias. Puedes dejar de compartir la pantalla. Ahora sí voy a pedir que comparta Jamie. Yo solo voy a compartir, licenciada. Ya, no hay problema. ¿Puedo empezar, Lice? Sí, Jamie, puedes empezar. Okay. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Les voy a explicar lo que es la alta frecuencia. Siguiente, Carlito, por favor. En la definición es una corriente alterna con una frecuencia de 150 a 200 kHz
Cuando hablamos de alta frecuencia, estamos entrando en un nuevo concepto de terapia por aplicación de energía electromagnética, que al introducirla en el organismo se transforma a energía electromagnética y más alta del espectro, la del calor, es decir, los infrarrojos. Siguiente. La alta frecuencia que aplicamos está formada por corrientes alternas desde alrededor de 0.5 millones de hercios hasta 2.450 millones de hercios. Se usa de forma continua y pulsátil. Siguiente, Carlos. A la hora de aplicar esta técnica al organismo se usa 3 métodos. El campo de condensador consiste en colocar 2 placas metálicas de frente a la otra con distintas entre ambas de forma que es una positiva y la otra negativa. El campo de inducción produce de la inducción electromagnética en las bobinas cuando éstas son circuladas por corrientes eléctricas. El campo de irradiación se basa en emitir o irradiar ondas electromagnéticas desde una antena hasta alcanzar al organismo para generar turbulencia. El tiempo de aplicación ante un grado moderado, la vasodilatación se consigue en relativamente poco tiempo, entre los 10 y 15 minutos. Las características de sistemas usados es el Darzoval. Fueron las corrientes iniciales en la energía de calor tisular. Su frecuencia se halla entre los 500 kHz hasta 1.000.000 de hercios. Diatermia. Tiene una frecuencia que está establecido a 10 millones de hercios. Se aplica con electrodos metálicos sobre la piel separados por una gamuza seca. Microonda. La misma frecuencia que el radar convencional de 2.450 millones de hercios. Se aplica con un electrodo antena muy direccional. La clasificación. Onda corta. Tiene una frecuencia utilizada de 27 millones de hercios. Se aplica con placas o bobinas separadas de la piel. La ultracorta. Tiene una frecuencia a utilizar de 432 millones de hercios. Se aplica irradiadores o antenas direccionales. La técnica de aplicación es en estética facial, estética corporal y en la estética capilar. Los electrodos o elementos de acople. Los electrodos pues, son faciales, los corporales y los capilares. También están los infrarrojos, la gamuza seca y las placas. En los efectos fisiológicos tenemos el térmico, vasodilatación, bactericida y antisépticos, aumento de la temperatura en la zona, activación del sistema nervioso vegetativo, la hiperemia, la relajación muscular y eliminación de residuos metabólicos. En los efectos terapéuticos, tiene como efecto fundamental el calentamiento de los tejidos al ser su energía observada por el organismo y transformación en calor, relacionado en tejidos muy bien hidratados.
En las indicaciones, está indicada con limpieza profunda de la piel, piel grasosa, en acné, en tratamientos postquirúrgicos, tratamientos capilares, adelgazamiento, dolor isquémico, dolor químico, contracturas musculares, edemas de poca intensidad. En las contraindicaciones, en personas con marcapasos cardíacos, mujeres embarazadas, en procedimientos inflamatorios agudos durante la menstruación, de denervaciones totales, en tumores, no aplicar en hemofílicos, no aplicar cuando existe fiebre y en tuberculosis activa e inactiva. Eso sería todo, Liz. Bien, Jamie, muchas gracias. Carmen Rea. Lice, ¿no los puede compartir, por favor? Dame un segundito, Aida. Bien, Aida, pueden comenzar. Ya, Licen, bien, buenas noches. A nosotros nos ha tocado el tema que es ultracavitación. Desde el inicio, por favor, licenciada. Ya, Carmen, ¿se puede ver? Sí, sí, Licen, gracias. Bien, vamos a empezar. Voy a empezar con lo que es la definición de la ultracavitación. La ultracavitación, conocida como liposucción sin cirugía,
Consiste en un tipo de tratamiento de tipo reductor indoloro de efecto inmediato, cuyo objetivo es eliminar los depósitos de grasa presentes en el cuerpo humano sin la necesidad de llevar a cabo un procedimiento quirúrgico. Esta ultracavitación es de onda sonora de alta potencia y con baja frecuencia. Siguiente, licenciada. Las características biofísicas de la ultracavitación dice que es una técnica reductora cuya principal finalidad es eliminar los adipocitos de grasa acumulada en el cuerpo de una manera no invasiva, es decir, sin acudir a cirugía. Esto se da a través de la aplicación de ultrasonido, donde se elimina el exceso de la grasa y a la vez se rejuvenece la piel. La frecuencia que tiene la ultracavitación es de 40 a 50 kilohercios. Y la potencia está entre 50 a 90 vatios. Esto permite destruir la grasa gracias a la generación de microburbujas que rompen el tejido adiposo. Siguiente, licenciada. Tenemos las técnicas de aplicación. Entre ellas dice que se debe medir la adiposidad con un pelicómetro, como podemos ver en la imagen. Otra técnica sería, se delimita la zona a trabajar de 10 por 10 centímetros con un marcador. Otra técnica es esparcir el gel conductor sobre la zona a trabajar y también el cabezal del equipo debe estar inclinado a 45 grados. Siguiente, licenciada. Las sesiones de la ultracavitación. El número de sesiones es de acuerdo a las características de la persona. Por lo general se aplica de 6 a 10 sesiones. Esto puede variar. Para evaluar al paciente antes de comenzar es necesario o mejor que el paciente realice una consulta médica para descartar hipercolesterolemia y condiciones hepáticas subyacentes. Siguiente, licenciada. Bueno, vamos a continuar con los efectos fisiológicos. Que durante el proceso de reducción de diapositivos, esta capa produce daño, no produce daños de esta capa produce daño de los vasos sanguíneos, que poseen la resistencia capaz de absorber el potencial generado sin reacción. Por otro lado, la energía y la potencia generada por la ruptura de enlace de las cadenas está produciendo a cadenas de menor tamaño y que estas son fáciles de metaboliza. También debemos encontrar que la temperatura estimula el proceso de formación de un nuevo colágeno, lo cual directamente el mejoramiento de la estabilidad de la piel. También podemos encontrar aquí el técnico, ya que
ya que estimula el metabolismo celular y circulación sanguínea. También encontramos el químico, que provoca la liberación de dilatadores. También encontramos al mecánico, la genera la habitación y facilita la absorción de la vía cutánea. Siguiente dice, Liz, siguiente, por favor. Gracias. Como efectos terapéuticos, podemos encontrar o ver la eliminación de las grasas o diapositivas y el lumen. También da un efecto más sobre la piel. También aumenta la formación de nube colágeno, ya sea de las fibras elásticas, con la cual mejora la fluidez, la tensión y general de la piel y la zona que va a traer. Siguiente, Liz, por favor. Como indicaciones podemos entrar en los celulitis, ya sea todo tipo. También encontramos en la adiposidad localizada y también en moderación. También se puede realizar en zonas localizadas. Estas pueden ser en glúteos, puede ser en el abdomen, también puede ser en la espalda y en el muslo. Siguiente, dice, por favor. Como contraindicaciones, en esto podemos, como contraindicaciones, no se puede realizar en personas o en mujeres embarazadas o ya sea que en la lactancia. También podemos realizar pacientes menores de edad, también personas con insuficiencia renal o también en personas que padecen cardiopatías, personas con marcados, y tampoco podemos aplicar sobre la piel lesionada o directamente sobre quemaduras. También no podemos sacar de las personas con procesos infecciosos o bien en pacientes con patologías auditivas. Gracias. Bien, chicas, voy a dejar de compartir la pantalla. Ahora sí, las demás